presentan la acusación. Y pasa en casos como el que tú acabas de decir, de tránsito o de un crimen, y pasa en casos de corte político. Sí, ¿Ok? sí. Dominicana. Porque yo no puedo creerme que cuando ven las pruebas vean que no tienen a dónde ir y la presenten, para después quejarse y echarle la culpa al tribunal. No. El tribunal perfectamente da en sus motivaciones. Usted presentó una aguja, pero esa aguja no prueba de que le cortaron la cabeza a nadie. O sea, sí, pero eso la gente no lo entiende. Eso la gente no lo entiende. Cuando ya dan la sentencia y la sentencia no es acorde a lo que estaba esperando la gente y la gente lo que espera es lo que le vendió la acusación pública, vamos a meter preso al corrupto, lo que está la gente esperando es una sentencia de meter preso al corrupto. Cuando eso no sucede, la acusación pública dice que el problema es del juez. sí. Eso es lo que entiende la gente, y no creen en la justicia. No creen en la justicia, ven como que su país no va como hacia adelante en un régimen de consecuencias que dé un ejemplo para que futuras generaciones no incurran en lo mismo. Entonces no hay una educación en materia judicial así. Es un pescado que se muerde la cola porque empiezan a decir, no, ¿cómo lo van a meter preso si es don fulano de tal? ¿Cómo lo van a meter preso? Ya, la misma fiscalía argumenta. Lo más que lo hemos visto muchas veces. No estamos hablando nada que no haya sucedido. Ojalá cambie. Ojalá cambie y todo lo que presente la Fiscalía tenga los argumentos necesarios como para demostrar si los que están sentados en el banquillo son o no son culpables de lo que hicieron. Pero incluso por si no lo son, Cirilo, porque si tú no tienes pruebas, tú no puedes embarrar a nadie. Que luego, posteriormente, como siempre hemos dialogado Cavada y yo, esa persona podría presentar una demanda por el daño que se le ha causado, porque tú lo sentaste en un banquillo, lo acusado, lo llevaste a una medida de coerción, esa persona perdió tiempo y dinero y perdió la libertad. Reputación. Que no se cambia con nada, no te lo devuelve una sentencia. Entonces, ¿Y cuántas de esas tenemos? Hasta ahora ninguna. ¿Cuántas acusaciones de personas que han salido libres porque no han sido acusados, cuántas han demandado? Yo he visto varias, pero la persona siempre, no sé por qué. Si yo fuera su abogado, yo le recomendara que lo hiciera, pero no, la persona dejan eso así. No sé si es por un hastío personal de haber estado en un proceso y seguir con otro, pero la gente dice, no, yo quiero paz, quiero estar tranquilo. Conversamos con Cirilo Guzmán, ex procurador fiscal y habitué de nuestro espacio, sobre la solicitud del Ministerio Público que pide 4 meses de prórroga para presentar acusación formal en contra de el entramado de corrupción puesto al descubierto a través de la Operación Pulpo. Hablábamos con Cirilo sobre la implicación legal de esta solicitud, lo que implica esta solicitud, si esta solicitud de alguna manera muestra que se quiere robustecer, robustecer las pruebas del expediente para que este sea... se dijo que estaba blindado, pero en eso que estamos, ¿verdad? Blindándolo, no es que talla. No hay un expediente blindado, Miralba, no hay ninguno. El más mínimo detallito, la te daña más, el sancocho. Sí, perfectamente. Sí. Y hay abogados especialistas en eso. El detalle es que se aplique ese buen derecho cuando el abogado lo demuestre. Yo, antes de despedir a nuestro querido amigo Cirilo, me gustaría consultarle algo que estábamos discutiendo ayer en un grupo en el que formamos parte, algunos amigos de los cuales muchos son abogados, expertos en derecho, de los cuales tú conoces, y sobre unas declaraciones a micrófono abierto, el micrófono que te ponen unos periodistas cuando vas caminando por un pasillo así de forma sorpresiva, unas declaraciones que hizo el defensor del pueblo. El defensor del pueblo que estaba visitando una serie de penitenciarías, ¿ok? Y le ponen un micrófono delante y le preguntan por el caso del señor Cáceres, ¿no? El cual había presentado en su momento una queja de que le estaban violando sus derechos sobre las reuniones con sus abogados y algo relacionado con la alimentación, que él quería comer vegetales y todo eso de cosas. Entonces, él contestó de forma muy particular sobre ese caso y fue muy criticado por referirse a ese caso en particular. La pregunta, estoy haciendo todo este preámbulo porque yo tengo una concepción del defensor del pueblo, aunque sus atribuciones están muy claras en la ley, que puede responder a denuncias de particulares, como puede defender,
responder también a denuncias de colectivos. Si bien eso es cierto, en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde existe esa figura, en España también donde existe esa figura, Portugal, Francia y tal, y yo estuve en el día de ayer también haciendo algún tipo de averiguaciones, esta mañana también hablé con otra persona, el defensor del pueblo no suele actuar hasta, aunque tenga derecho a hacerlo, porque yo no niego que tenga derecho a actuar en ese caso. De oficio. Exacto, puede actuar de oficio como investigador y llegar a algún tipo de conclusión y hacerla pública. En esos lugares no suelen actuar hasta que los particulares, y voy a hablar en el caso de los particulares muy, muy puntualmente, hasta que los particulares no agotan todas las estancias de la denuncia que están haciendo. Ok, ¿y por qué deciden operar de esa manera? Porque si no, prácticamente el defensor del pueblo está sumándose a la defensa particular de cualquier tipo de persona implicada en cualquier cosa. Si tomásemos de ejemplo, yo qué sé, la persona que se roba una gallina y es ingresada en una prisión y resulta que la comida que le están poniendo no es acorde a sus condiciones sanitarias, evidentemente a ese preso se le están violando los derechos. Pero ese preso tiene un abogado particular que tendrá que agotar todas las instancias y todas las instancias le tienen que fallar en contra. Ahí es cuando entra el defensor del pueblo porque no se hizo justicia y se le están violando sus derechos. Si el defensor del pueblo entra en juego desde el mismo momento que la persona hace la denuncia, está ejerciendo una defensa particular de un caso y evidentemente habrá muchas personas que quieran acudir al defensor del pueblo considerando que sus derechos son violados y utilizar esta oficina como una oficina de un abogado público o de un abogado defensor particular. Público. Exacto. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo no discuto que él tiene las atribuciones para acudir a denuncias particulares. Yo lo que cuestiono es el modus operandi de cómo ejercer esta defensoría, tanto particular como colectiva, porque en el caso de denuncias colectivas incluso también tienen que agotar todos los procesos para reclamar un derecho fundamental y ya cuando le son negados en todas las instancias es cuando entra el defensor del pueblo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no se le ha dado a estas personas o a esta persona en particular el derecho a defender su derecho, valga la contundencia, ¿no? Sí. Háblame de esto. Mira, fíjate, así mismo como tú lo estás diciendo, la pasada gestión de la Defensoría del Pueblo, que era para mí una figura solamente, debería actuar, como tú dices, ya después de agotado todo lo que la persona entienda, si tiene un defensor particular, para ¿Un defensor no ver, particular o un defensor de oficio? Su defensor. Un defensor, su defensor. Porque el detalle es que, como tú dices, el defensor del pueblo es el defensor de todos, pero no debe actuar de manera unilateral porque sea una persona y ya y punto, sino defender a todo el mundo. En este caso se refirió a un preso preventivo conocido, no a cualquiera que acusado de robarse una funda de pan y esas cosas. Y por eso trae un cierto morbo, porque la gente entonces lo que dice, él lo está defendiendo porque es a él, pero realmente... Efectivamente, por eso la figura del defensor del pueblo no es como la figura de un fiscal cualquiera, ni de un abogado cualquiera. La imagen del defensor del pueblo debe de ser muy cuidada. Sí. Cuando el defensor del pueblo abre la boca, tiene que tener mucho cuidado con lo que va a decir, porque es la esperanza última de todas las personas a las que le violan los derechos. No es la primera esperanza, que ahí es donde está mi punto crítico. Y yo no dudo de que evidentemente él estaba visitando todas las penitenciarías, ¿ok? Y él estaba defendiendo las condiciones de todos los presos, los derechos de todas las personas privadas de libertad, entre las cuales está esta persona. Pero al dirigirse puntualmente a esta persona está tirando por tierra esa imagen que deberíamos de tener. Muchos me decían ayer, sí, pero es que este implicado, esta persona privada de libertad también tiene sus derechos y puede acudir al defensor del pueblo. Evidentemente que puede acudir y el defensor del pueblo puede asumir el caso.
Sí. Normalmente en otros países no es así. El defensor del pueblo suele contestar, porque incluso yo he visto una carta que me ha mandado para yo verla, suele contestar diciéndole a esta persona que agote todos los recursos y todos los reclamos particulares y van a seguir en el caso. Cuando esta persona agota todos los recursos, entra el defensor del pueblo. Pero ya incluso tiene elementos para sustentar una acción más contundente. Porque si lo toma de entrada, va a tener que agotar desde la Defensoría del Pueblo todos los procesos normales y tradicionales. Y se ve como una parcialización. Exacto, no se sabe, en ese momento no se va a saber si realmente los derechos no fueron restablecidos. Ok, y se supone que el defensor del pueblo entra cuando ya la cosa es contundente. Se está violando los derechos de Cirilo. ¿Por qué? Porque Cirilo agotó todas. Ahora, si Cirilo acude a una primera, le violan los derechos, acude a una primera instancia y se le reponen, ya. Ahí el defensor del pueblo no tenía que entrar a nada. Esa era la labor la justicia del abogado de funcionó, la justicia funcionó, y el defensor del pueblo pues sigue a lo suyo. No tuvo que intervenir. Ahora, si a Cirilo se le agotan todas las cosas, hay realmente una violación de arriba a abajo de los derechos de Cirilo y debe de intervenir el defensor del pueblo. ¿Para qué? Para sugerir un cambio en esa ley. ¿Para qué? Para sugerir o lo que sea. Porque ya implica, o sea, si la ley falla en tu contra, es que hay una ley, un juez que está de alguna manera violando los derechos por alguna cosa y entra el defensor del pueblo. Eso es lo que en otros países es así como funciona. Si vamos a asumir aquí la figura del defensor del pueblo para que salga a defender en primeras instancias a cualquier persona, entonces vayan preparándole un edificio con un gabinete de, qué sé yo, 250 abogados, porque no va a dar abasto, porque todos los que crean que se le están violando sus derechos de entrada van a tener, además de su abogado particular, de oficio o pagado, van a tener al defensor del pueblo sentados con él. No, creo que no, no sé. A lo mejor estoy muy equivocado. Bueno, no sé en el contexto que se dio, pero sí oí algo. Pero me parece que él, como quiera, puede referirse al caso. Y como tú dices, sí, debe, porque si tiene un abogado, el abogado debe agotar todos los recursos y lo debe haber hecho ya. Porque recordemos, simplemente son personas que están preventivamente, no han sido condenados, conservan una serie de derechos que también aún conservan más allá de una condena, que son derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a una alimentación, el derecho a la integridad física y una serie de cosas que le asisten y que su abogado de la defensa técnica está en la obligación de defender. Entonces, como tú dices, si acudió al defensor del pueblo, bueno, el defensor del pueblo quizá hizo una referencia, no sé si el defensor haría alguna solicitud formal ya y eso, pero si fue así, me parece que correctamente, como tú dices, es mejor agotar todos los procesos por la defensa técnica que se le está pagando y luego el organismo constitucional llamado Defensoría del Pueblo, el Ombudsman, entonces intervenga en el caso de una violación contundente, como tú dices. Exactamente. Porque la violación contundente, seguramente, si se agotaron todos los recursos y el último tribunal de la escalera mantiene algo, una sentencia que viola el derecho, entonces el defensor del pueblo ya no solamente va a estar actuando en defensa de esta persona que fue la directamente aplicada y que generó esa jurisprudencia, sino que cuando entre el defensor del pueblo va a entrar a tratar de corregir esa ley para que lo que le pasó a esa persona, además de que cambie, no le pase a todos los demás. Esa es la función del defensor del pueblo. Así es. Lo que pasa es que parece que queremos coger al pie de la letra las funciones que marca la ley y como la ley pone que es para defender a particulares y a colectivos, pues ya entramos en ese tema y va a pasar lo que yo estaba explicando. Déjame decirte que cuando tú oyes decir hasta las últimas consecuencias en materia penal, el último juez que tú ves, o la última instancia que incluso te lleva hasta el último día del cumplimiento de la pena, se llama así, juez de la ejecución de la pena, y es el juez que ve, te condenaron a 10 años, y en esos 10 años, cualquier solicitud que tú tengas que hacer es a ese juez que tienes que hacerse. Inclusive, ese es el juez que tú le solicitas y le dices, mira, fueron 10 años, yo tengo 5, me he regenerado, he hecho todos los cursos que se hacen aquí, me gradué de locutor aquí adentro, qué sé yo. Yo solicito que la mitad de la pena, por buena conducta, me dejen terminarla en mi casa bajo las condiciones que usted entienda.
ese es el juez que ordena entonces la libertad provisional de la persona bajo ciertas condiciones.